El aire en Yucatán es espeso, pega en la piel, se mete en los pulmones, un vapor de tierra húmeda, de flores muertas y de secretos milenarios. Hay lugares en la península donde el tiempo no corre, se estanca, se pudre, como el agua en un cenote oculto. Hoy no vamos a hablar de ruinas majestuosas ni de playas turquesas. Hoy vamos a descender a uno de esos cenotes, un abismo familiar, una herida abierta en el corazón de la selva maya. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que van a escuchar es un laberinto de espejos, un eco de dolor que atraviesa generaciones. Es la saga de los Kokom, una dinastía maya que guardaba un pacto de sangre. Un juramento que se convirtió en una maldición. Si crees que la verdad, por más brutal que sea, debe salir a la luz. Si crees que el silencio es cómplice del horror, entonces suscríbete a este canal y acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar te cambiará para siempre. El hombre que abrió la primera grieta en el muro del silencio se llamaba Ernesto Padilla. No era un policía, no era un periodista, era un agrónomo, un técnico de la Secretaría de Agricultura, un hombre de números, de tablas de Excel y de informes sobre la calidad del suelo. Su trabajo era simple: visitar las comunidades rurales, medir la acidez de la tierra, recomendar fertilizantes. Un trabajo gris, repetitivo, seguro. En 2018, lo enviaron a una pequeña comunidad cerca de Tizimín. Un puñado de casas de palma y cemento rodeadas por un mar de selva. El pueblo no tenía nombre en los mapas oficiales. Los locales lo llamaban El Nido. Allí vivían los Kokom, nadie más. Desde el primer día, Ernesto sintió que algo no estaba bien. No era el calor, no era la pobreza, era el silencio. Un silencio pesado, artificial. Los niños no jugaban en las calles de tierra. Se asomaban por las rendijas de las puertas, con ojos enormes y vacíos. Los adultos respondían con monosílabos: sí, no, así es. Sus miradas se desviaban, se perdían en el horizonte. Ernesto era un hombre metódico. Anotaba todo en su libreta de campo. pH del suelo, 7,8, alcalino. Niveles de nitrógeno, bajos. Contacto visual de los habitantes, nulo. Sonrisas observadas, 0. El centro de El Nido era una casa más grande que las demás, de piedra, con un patio amurallado. La casa de la matriarca, Ixchel Kokom, una anciana de piel curtida y ojos como dos trozos de obsidiana. Ella era la ley, ella era la memoria, ella era la guardiana del pacto. Ernesto intentó hablar con ella. Le ofreció un cigarro, le preguntó por las cosechas. Ixchel lo miró fijamente, sin parpadear. Aquí la tierra da lo que tiene que dar, dijo. Su voz era como el roce de dos piedras, y la sangre sigue su propio cauce. Ernesto no entendió, pero anotó la frase en su libreta. Sintió un escalofrío, a pesar de los 40 grados de temperatura. Pasaron las semanas. El trabajo de Ernesto estaba casi terminado. Tenía sus muestras, sus datos. Su informe casi listo. Podía irse. Olvidar el nido. Olvidar los ojos vacíos de los niños. Olvidar la voz de la anciana. Pero no pudo. Había una niña. Se llamaba Sácil. Tendría unos 8 años. A veces se sentaba en el quicio de su puerta. Peinaba una muñeca hecha de hojas de maíz. Nunca hablaba. Nunca miraba a nadie. Solo peinaba a su muñeca. Una tarde, Ernesto se acercó. Se sentó en el suelo, a unos metros de distancia. No dijo nada. Solo observó. Después de un largo rato, la niña levantó la vista. Sus ojos no estaban vacíos, estaban llenos de un terror antiguo.
un terror que no correspondía a su edad. Abrió la boca y susurró una sola palabra: ayuda. La palabra fue un susurro, casi inaudible, pero para Ernesto fue un grito que desgarró el silencio de la selva. Se le heló la sangre, miró a su alrededor. Las puertas se cerraron, las ventanas se cubrieron, el pueblo entero se había escondido, como si la palabra ayuda fuera una enfermedad contagiosa. Ernesto se levantó lentamente. Asintió con la cabeza hacia la niña. Un pacto silencioso. Regresó a su camioneta. Condujo durante 2 horas hasta la ciudad más cercana. El corazón le latía con fuerza en el pecho. El sabor del miedo. Metálico, ácido. Sabía que había cruzado una línea invisible. Sabía que ya no era solo un agrónomo. Ahora era un testigo. Y el horror apenas comenzaba a revelarse. Ernesto no durmió esa noche. En la penumbra de su cuarto de hotel, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La endogamia era evidente. Muchos en el pueblo compartían los mismos rasgos físicos. Una mandíbula pronunciada, una forma particular de los ojos. Pero esto era algo más, algo sistemático, organizado. Al día siguiente, buscó a un viejo contacto, un periodista local llamado Damián. Se encontraron en un café ruidoso. Ernesto habló en voz baja. Le contó todo. El silencio, los ojos de los niños, la matriarca, la palabra de Cecil. Damián escuchaba, removiendo su café con una cucharilla. No parecía sorprendido. Los Cocom, dijo finalmente. La leyenda dice que son descendientes directos de los reyes de Koba. Dicen que su sangre es pura, sagrada, y que hacen cualquier cosa para mantenerla así. Cualquier cosa. Esas 2 palabras se quedaron flotando en el aire. Damián le contó la historia, la que se susurraba en los mercados, en las cantinas. La historia que nadie se atrevía a publicar. La tradición, el pacto. Cuando un niño Cocom llegaba a la pubertad, era iniciado. No en los misterios de la selva, no en los secretos de la casa, era iniciado en el secreto de la familia. La matriarca, Ixchel, elegía a la pareja, siempre dentro de la misma sangre. Padres con hijas, hermanos con hermanas, tíos con sobrinas. No era un acto de deseo, era un ritual, una ceremonia sagrada para preservar la pureza de la dinastía. Un sacrificio para los dioses antiguos que ya nadie recordaba. Ernesto sintió náuseas. El café se le revolvió en el estómago. Eso es monstruoso, balbuceó. Damián asintió lentamente. Para nosotros, sí. Para ellos. Es el orden del universo. La primera iniciación documentada, según los susurros, fue la de la propia Ixchel, cuando tenía 13 años. Su padre, el patriarca de entonces, la llevó al centro del patio amurallado. Había quemadores de copal, cánticos en una lengua maya que ya casi nadie hablaba. Le dijo que su cuerpo no le pertenecía. Le pertenecía al linaje, a la sangre, a los dioses. El grito de la niña se perdió en la inmensidad de la selva. Nadie hizo nada. El dolor se convirtió en deber. El trauma se convirtió en tradición. Ixchel no rompió el ciclo. Lo perfeccionó. Se convirtió en su más ferviente guardiana. La suma sacerdotisa de un culto de agonía. Ernesto escuchaba, paralizado. Cada palabra de Damián era un golpe. Podía ver el rostro de Cecil, su susurro. Ayuda. La niña no estaba pidiendo ayuda para ella. Estaba pidiendo ayuda para la que venía después, su hermana pequeña, Itzel, que estaba a punto de cumplir los 13 años. Su iniciación estaba cerca. El horror no era un recuerdo. Era una cuenta regresiva. Ernesto sintió una oleada de adrenalina y rabia. La imagen de Itzel,
una niña que no conocía, se grabó en su mente. Tenía que hacer algo. Tenía que detenerlo. El sistema. La primera puerta a la que llamó fue la de la Policía Municipal de Tizimín, un edificio bajo, con la pintura descascarada por la humedad. Un ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente. El comandante a cargo era un hombre corpulento, con el uniforme sudado. Escuchó la historia de Ernesto con una expresión de aburrimiento. Miraba por la ventana. Bostezó. Cuando Ernesto terminó, el comandante se encogió de hombros. «Señor Padilla», dijo, con una voz pastosa. «Eso que usted dice son costumbres. Son gente de la selva, tienen sus propias reglas». Ernesto no podía creer lo que oía. «Son niños». Zrenia exclamó. «Están abusando de niños». El comandante suspiró, como si le estuvieran haciendo perder el tiempo. «Mire, mientras no haya una denuncia formal, un cuerpo, un herido, no podemos hacer nada. Además, los Cocom son gente importante, respetada. Le recomiendo no meterse en problemas, haga su trabajo y regrese a la capital». La puerta de la oficina se cerró con un chirrido. Ernesto se quedó en el pasillo. El aire olía a moho y a resignación. Sintió una impotencia fría, una rabia que no podía gritar. El sistema no estaba para proteger. Estaba para mantener el orden. Y el horror de los Cocom era parte de ese orden. La segunda puerta fue la del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en Mérida. Un edificio moderno, con aire acondicionado. Un mundo diferente. Una funcionaria joven, con un traje sastre impecable, lo recibió. Le ofreció agua. Escuchó con atención. Tomó notas en una tableta. Por un momento, Ernesto sintió una chispa de esperanza. La mujer parecía competente, profesional. Cuando terminó de hablar, la funcionaria lo miró con una sonrisa ensayada. «Entiendo su preocupación, señor Padilla. Es muy loable. Lo que necesitamos para iniciar una investigación es un reporte formal. ¿Tiene los nombres completos de los menores? ¿Sus fechas de nacimiento? ¿Alguna prueba tangible? ¿Un testimonio grabado?» Ernesto negó con la cabeza. «Solo tengo lo que vi, lo que escuché. El nombre de una niña, Sacil». La mujer tecleó algo en su computadora. Frunció el ceño. «No tenemos a ninguna Sacil Cocom en nuestros registros. La comunidad que menciona, el nido, no figura en nuestro censo. Para el sistema, esas personas no existen. Lo que puedo hacer es abrir un expediente de posible situación de riesgo. Necesito que llene el formato H17, en triplicado». Le entregó una pila de papeles, llenos de casillas, de preguntas burocráticas. Ernesto miró los formularios. El horror estaba siendo traducido a un código, a un número de folio, la angustia de Sacil, la cuenta regresiva de Itzel, reducidas a una carpeta de cartón que se perdería en un archivo. Sintió el frío del aire acondicionado en la nuca, un frío inhumano. El frío de la indiferencia organizada. No llenó los papeles. Sabía que era inútil. Una trampa de tinta y sellos. La prehistoria de este horror era tan retorcida como las raíces de las ceibas. Damián, el periodista, le había dado más detalles. El origen del pacto se remontaba a finales del siglo XIX, después de la Guerra de Castas, cuando los mayas rebeldes fueron aplastados. Un líder Cocom, llamado Akanul, reunió a los supervivientes de su linaje. Los llevó a lo profundo de la selva, para escapar del hombre blanco, para preservar su cultura. Pero Akanul estaba roto. Había visto demasiada muerte, demasiada traición.
Se obsesionó con la pureza. Creía que la mezcla de sangre los había debilitado. Instauró una nueva ley. La sangre de los Kokom solo se mezclaría con la sangre de los Kokom, para crear una nueva estirpe, fuerte, invencible, un regalo a los dioses que los habían abandonado. Al principio eran matrimonios entre primos, pero las generaciones pasaron. El círculo se fue cerrando, el acervo genético se empobreció. Y la locura se abrió paso. La obsesión por la pureza se convirtió en una religión de la que nadie podía escapar. Cada niño que nacía con una deformidad era visto como un castigo divino, una señal de impureza. Esos niños desaparecían. Se decía que eran sacrificados en un cenote secreto, una ofrenda para purgar el pecado. El pueblo vivía en un estado de terror sagrado. Miedo a los dioses, miedo a la matriarca, miedo a la propia sangre que corría por sus venas. Era una prisión perfecta, sin barrotes, sin guardias. Una cárcel mental construida con mitos y traumas. Ernesto volvió a El Nido, en contra de todos los consejos. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que no podía abandonar a Cecil, ni a Itzel. Esta vez, la atmósfera era diferente. Ya no era solo silencio. Era hostilidad, miradas duras, puertas que se cerraban con fuerza a su paso. Lo estaban observando, esperando. Encontró a Cecil en el mismo lugar, peinando a su muñeca de maíz. Pero esta vez, la muñeca estaba rota, desmembrada. Ernesto se sentó a la misma distancia. «Ya viene», susurró la niña sin mirarlo. «La fiesta de Itzel». Su voz era monótona, sin emoción, como si estuviera recitando un hecho inevitable, como la salida del sol. «¿Cuándo?», Zrenia preguntó Ernesto, con el corazón en un puño. «Cuando la luna esté llena». La luna llena. Faltaban 3 días. El tiempo se estaba acabando. Desesperado, Ernesto cometió un error fatal. Fue directamente a la casa de piedra, a la casa de Ixchel. Pensó que podía razonar con ella, apelar a su humanidad. No entendió que en ese lugar la humanidad había sido sacrificada hacía mucho tiempo. Ixchel lo recibió en el patio. Estaba sentada en una silla de madera, rodeada de sus hijos y nietos, un tribunal silencioso y endogámico. «¿Qué quiere, hombre de la ciudad?», Zrenia preguntó la anciana. Su voz cortaba el aire. Ernesto habló. Habló de los derechos de los niños, de la ley, de la enfermedad, del dolor. Sus palabras rebotaban contra un muro de silencio. Las caras de los Kokom eran máscaras de piedra. Cuando terminó, un silencio pesado cayó sobre el patio. Ixchel sonrió, una sonrisa sin alegría, una mueca terrible. «Usted no entiende nada», dijo. «Nuestro dolor es sagrado. Nuestra sangre es nuestro destino. Itzel cumplirá con su deber, como yo cumplí, como mi madre cumplió. Es el honor más grande». Señaló a un hombre joven, de pie junto a ella. Tenía los mismos ojos vacíos que muchos en el pueblo. «Él es Kabil, el hermano de Itzel», dijo Ixchel. «Él la guiará, la honrará». El joven Kabil no reaccionó. Miraba un punto fijo en la pared. Ernesto se sintió vomitar. El horror tenía un nombre, tenía una cara. «Ustedes están enfermos», logró decir. Ixchel dejó de sonreír. Sus ojos de obsidiana se clavaron en él. «El enfermo es usted. Su mundo está podrido de debilidad. Váyase y no vuelva. Si vuelve a hablar con Cecil, la niña pagará por su imprudencia». La amenaza no fue gritada. Fue un susurro helado, una sentencia. Ernesto se fue, derrotado, humillado. Mientras caminaba hacia su camioneta,
Sintió todas las miradas en su espalda, como cuchillos. Esa noche, en Mérida, Ernesto intentó una última vez. Buscó a un fiscal de derechos humanos, un hombre que tenía fama de ser incorruptible. Consiguió una cita a última hora. La oficina era pequeña, abarrotada de expedientes. El fiscal, un hombre de unos 50 años, con el pelo cano y cara de cansancio, lo escuchó pacientemente. No bostezó, no miró por la ventana, hizo preguntas precisas. Por primera vez, Ernesto sintió que alguien le creía. La esperanza, frágil y diminuta, regresó. Cuando Ernesto terminó, el fiscal se reclinó en su silla. Juntó las manos sobre el escritorio. «Señor Padilla, le creo», dijo, y a Ernesto se le encogió el corazón. «Pero», continuó el fiscal, y esa palabra lo cambió todo. «Creerle no es suficiente. La ley necesita pruebas, pruebas irrefutables. Usted tiene el testimonio de un periodista, que a su vez se basa en rumores. Y el susurro de una niña que, según usted mismo, ahora lo negará todo por miedo. No tengo nada con qué solicitar una orden de cateo, nada con qué detener a nadie». Ernesto golpeó la mesa. «Pero van a destruir a una niña en 2 días». «Zrenia», gritó, la voz rota por la frustración. El fiscal no se inmutó. Su rostro era un mapa de derrotas pasadas. «Lo sé, y me duele tanto como a usted. Pero si entro allí sin una orden judicial sólida, el caso se caerá en 2 minutos. Los abogados de los COCOM, porque los tienen y son buenos, me acusarán de allanamiento, de abuso de autoridad. La matriarca quedará como una víctima del sistema opresor. Y nunca, jamás, podremos volver a acercarnos a esos niños». Se levantó y se acercó a un mapa de Yucatán colgado en la pared. Señaló decenas de puntos rojos. Cada uno de estos puntos es un nido, una comunidad cerrada, con sus propias leyes, sus propios horrores. El sistema no está diseñado para penetrar esos muros. Está diseñado para coexistir con ellos. Lo siento, señor Padilla, mis manos están atadas. Ernesto se derrumbó en la silla. El aire se le escapó de los pulmones. No era cinismo, no era indiferencia. Era algo peor. Era la lógica fría y aplastante de un sistema diseñado para fracasar. Una maquinaria perfecta para archivar la tragedia. Salió de la oficina y caminó sin rumbo por las calles de Mérida. La luna casi llena iluminaba las fachadas coloniales. Una belleza que le resultaba obscena. Faltaban 2 días, y él estaba solo. El sistema le había dado la espalda. La ley era un laberinto sin salida. La única persona que podía hacer algo era él, un simple agrónomo. Regresó a El Nido, la noche de la luna llena. No tenía un plan, solo un impulso desesperado. Dejó la camioneta a 1 kilómetro de distancia y caminó por la selva. El sonido de los insectos era ensordecedor. El aire, más espeso que nunca. Se acercó al pueblo sigilosamente. Desde la oscuridad, vio la escena. El patio de la casa de piedra estaba iluminado por antorchas. Los COCOM estaban reunidos en círculo. Cantaban en voz baja, un murmullo hipnótico. En el centro estaba Ixchel, y frente a ella, 2 figuras, Kabil e Itzel. La niña llevaba una túnica blanca. Estaba temblando. Su rostro era una máscara de pánico absoluto. Ernesto sintió que el mundo se detenía. Esto era. El ritual estaba a punto de comenzar. Y entonces hizo lo único que se le ocurrió. Sacó su teléfono y empezó a grabar. No sabía si serviría de algo. Pero no podía ser solo un testigo silencioso. Tenía que haber un registro. Una prueba de que este horror había ocurrido. La ceremonia comenzó. Ixchel levantó las manos. El canto se hizo más fuerte.
Kabil tomó la mano de Itzel. La niña intentó retroceder. Sollozó. Un sonido ahogado, patético. Y en ese momento, Cecil, la hermana mayor, hizo algo inesperado. Salió del círculo. Corrió hacia Itzel. La abrazó. «No, Zrenia. A ella no». Por primera vez, alguien rompía el guión. El canto se detuvo. El silencio cayó como una piedra. Ixchel miró a Cecil con una furia helada. «Insolente», siseó. Dos hombres agarraron a Cecil, la apartaron de su hermana. La niña luchaba, gritaba, y su grito rompió el hechizo. Ernesto salió de las sombras, con el teléfono en alto, la linterna encendida, apuntando al centro del patio. «Déjenlas en paz, Zrenia». Su voz temblaba, pero era firme. Los Kokom se giraron hacia él. Sus rostros, iluminados por la luz artificial, eran grotescos. Sorpresa, odio. Por un instante, nadie se movió. El tiempo se congeló. Un hombre de la ciudad contra una dinastía milenaria. Un teléfono contra un ritual de sangre. Y entonces, el caos se desató. Ixchel gritó una orden en maya. Los hombres se lanzaron hacia Ernesto. Él corrió por su vida a través de la selva. Las ramas le arañaban la cara. Las raíces lo hacían tropezar. Podía oír los gritos de los hombres detrás de él. Cerca, demasiado cerca. Llegó a la camioneta. Logró arrancar el motor justo cuando el primer hombre llegaba a su ventana. Aceleró. No miró atrás. Condujo toda la noche, con el corazón desbocado y el video del horror guardado en su teléfono. El video lo cambió todo, y no cambió nada. Con la grabación, el fiscal finalmente pudo actuar. Organizó un operativo. Decenas de policías. Trabajadores sociales, psicólogos. Llegaron a El Nido al amanecer. Pero era demasiado tarde. El pueblo estaba vacío. Las casas abandonadas, los fogones fríos. Los Kokom se habían desvanecido. Se los había tragado la selva, como si nunca hubieran existido. No encontraron a Ixchel. No encontraron a Kabil. No encontraron a Cecil. No encontraron a Itzel. En la casa de la niña, sobre una hamaca, encontraron una sola cosa. Una muñeca hecha de hojas de maíz, intacta. El sistema los declaró personas desaparecidas. Abrieron una carpeta más, la carpeta Kokom. Se unió a las miles de otras carpetas de personas que se desvanecieron en el aire de México. Ernesto Padilla tuvo que dejar Yucatán. Recibió amenazas. Perdió su trabajo. Vive en otro estado, con otro nombre. A veces, por la noche, mira el video en su teléfono. El rostro aterrorizado de Itzel. El grito valiente de Cecil. Lo mira para no olvidar. Para recordarse a sí mismo que lo intentó. Que en un mundo de indiferencia, él se atrevió a sentir. Y a actuar. La dinastía Kokom sigue existiendo. En algún lugar de la inmensa selva, el pacto de sangre continúa. El horror se sigue perpetuando en silencio, porque el sistema no está hecho para encontrarlo. No está hecho para sanarlo. Está hecho para ignorarlo, para clasificarlo y para esperar a que el tiempo lo borre todo. Pero la selva tiene memoria, y la sangre nunca olvida. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.